Vivimos rodeados de ruido, consejos y promesas vacías. Todos quieren enseñarte cómo ganar, pero pocos te dicen la verdad más incómoda: nadie va a salvarte. El mundo respeta al que se levanta solo, no al que espera rescate. Y mientras muchos buscan mentores, motivación o suerte, los verdaderos creadores se entrenan en silencio, enfrentando sus batallas internas. Luchar solo no es aislamiento, es madurez. Es dejar de esperar aprobación y empezar a construir carácter. Si estás cansado de depender, de postergar, de sentirte estancado, este mensaje es para ti. Ha llegado el momento de convertir tu soledad en fuerza, tu silencio en enfoque y tu independencia en poder. Hay un momento en la vida en el que uno se da cuenta de que esperar aprobación es una forma elegante de estancarse. Creemos que necesitamos que alguien nos diga que vamos bien, que el entorno sea ideal, que el maestro aparezca, pero el maestro no llega. Porque la vida no premia la espera, premia la acción. Luchar solo no significa estar en contra del mundo, significa dejar de pedir permiso para avanzar. La independencia comienza cuando dejas de necesitar testigos para validar tu paso. En ese instante, algo cambia. Se apaga la voz que pregunta ¿estaré listo? Y nace otra que dice voy igual. La autodisciplina empieza ahí, cuando te das cuenta de que nadie vendrá a sostener tu propósito por ti. Las personas pueden inspirarte, pero no caminarán en tu lugar. Si dependes del empuje ajeno, tu fuerza interior siempre será un préstamo. Y los préstamos emocionales, tarde o temprano, se cobran con frustración. Avanzar sin depender es un acto de autoconfianza radical. Es mirar alrededor y entender que, aunque el entorno no sea favorable, tú sigues teniendo elección. Muchos esperan condiciones perfectas para actuar, pero esas condiciones nunca llegan. El desarrollo personal no florece en la comodidad, sino en la incertidumbre. Quien decide moverse sin aplaudidores descubre una libertad que asusta al principio, pero después se vuelve poder. A veces esa decisión te deja solo, sí, pero también te limpia. Te libra de la necesidad de ser entendido, del peso de agradar, del miedo al juicio. La soledad deja de ser castigo y se convierte en entrenamiento. Porque en el silencio sin validación es donde uno se conoce de verdad. Ahí aprendes a escuchar tu propio criterio, a respetar tu intuición, a confiar en la dirección que eliges, aunque nadie la entienda. La autodisciplina se fortalece cuando no hay espectadores. Es fácil mantenerse firme cuando hay ojos vigilando, pero la verdadera fuerza se mide en la intimidad del anonimato. Cuando haces lo correcto aunque nadie lo vea, estás construyendo carácter. Esa constancia silenciosa, sin trofeos ni halagos, es la que te convierte en alguien sólido. Luchar solo no es perder compañía, es ganar identidad. Ejemplo simple: quien entrena sin compañeros aprende a dominar su mente antes que su cuerpo. Quien trabaja sin aplausos desarrolla enfoque antes que resultados. Y quien avanza sin mentores aprende a ser su propio guía. Eso no significa cerrar puertas al aprendizaje, sino dejar de usarlo como excusa para no actuar. Porque si siempre esperas que alguien te diga qué hacer, nunca sabrás quién eres realmente cuando el ruido se apague. Avanzar sin depender es la primera gran victoria interna. Es declarar que tu propósito no está a la venta ni al alquiler de las opiniones ajenas. Es el momento en que tu independencia mental se vuelve tu mayor riqueza, y la soledad, tu gimnasio invisible. Desde ahí, la fuerza interior empieza a crecer sin límites, y es justo ahí donde nace algo más profundo: la verdadera libertad. La mayoría pasa la vida creyendo que la libertad significa hacer lo que uno quiere. Pero la verdadera libertad empieza cuando haces lo que sabes que debes, incluso cuando no tienes ganas. No es independencia del mundo, es dominio de ti mismo. La autodisciplina no te encadena, te libera. Porque mientras otros viven esclavos de sus impulsos, tú eliges con claridad. Eso es poder real, decidir tu rumbo sin depender del clima emocional del día. Hacerse cargo de uno mismo es un acto de madurez silenciosa. Significa dejar de culpar a los padres, al jefe, a la suerte o al destino. Es mirarse al espejo y decir: lo que no me gusta en mi vida, lo creé yo. Puede doler, sí, pero también empodera. Porque si fuiste parte del problema, también puede ser la solución. Ese reconocimiento es el primer ladrillo de tu crecimiento interior. Cuando entiendes esto,
Dejas de pedir rescates emocionales. Ya no necesitas que te salven, porque has decidido salvarte tú. Esa independencia te da un tipo de paz que no se puede comprar. No es arrogancia, es responsabilidad pura. El hombre que se gobierna a sí mismo ya no teme al caos, porque sabe que puede organizarlo. Su confianza no depende del entorno, depende de su palabra cumplida. El desarrollo personal no es una idea bonita, es un compromiso constante con tu mejor versión. Es levantarte cuando nadie te empuja, sostenerte cuando nadie te consuela, actuar aunque no haya motivación. Esa fuerza interior se construye con actos pequeños, repetidos en silencio. Hacerse cargo es convertirte en el arquitecto de tu destino, y eso exige constancia, no comodidad. Porque el poder interior se forja con repetición, no con inspiración. Ejemplo práctico: si esperas a sentirte preparado para emprender, nunca empezarás. Pero si decides empezar, aún con miedo, el movimiento te preparará. Esa es la paradoja de la libertad. Cuanto más actúas, menos dependes. Cuanto más esperas, más esclavo te vuelves. La responsabilidad, que muchos evitan, es el camino más corto hacia la independencia. Porque quien asume, crece. Quien posterga, se encadena. La libertad interior no se encuentra, se entrena. Cada decisión coherente contigo es un voto a favor de tu propósito. Cada excusa que rompes es una cadena que sueltas. Cuando aprendes a sostenerte, el mundo deja de intimidarte. Ya no necesitas controlar lo externo, solo mantener tu dirección. Ese es el tipo de poder que no se ve, pero se siente, el de un hombre que se lidera a sí mismo. Y cuando llegas ahí, todo cambia. Ya no esperas suerte, creas oportunidades. Ya no ruegas apoyo, construyes cimientos. Y comprendes algo que nadie te enseña: la libertad no es un privilegio, es una consecuencia. La consecuencia de haber decidido hacerte responsable de tu vida, sin excusas, sin aplausos, sin miedo. Desde ese punto, el poder ya no es un deseo, es tu estado natural. Hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar: nadie vendrá a compensarte lo que crees haber perdido. El mundo no te debe justicia, ni atención, ni disculpas. Esperar que la vida sea justa es una forma refinada de rendirse. La mentalidad de víctima te hace sentir especial en tu dolor, pero impotente en tus acciones. Luchar solo empieza cuando sueltas esa ilusión y decides ser causa, no consecuencia. Superar esa mentalidad es un acto de valentía brutal. Es dejar de buscar culpables y empezar a buscar soluciones. Es pasar del ¿por qué me pasa esto?, al ¿qué puedo hacer con esto? Cuando asumes ese poder interno, la realidad deja de ser un enemigo y se convierte en tu maestro. Cada obstáculo deja de ser castigo y se transforma en entrenamiento. Esa es la esencia del crecimiento: transformar el peso en fuerza. Muchos viven atrapados en el discurso del nadie me ayuda, sin ver que ese pensamiento los mantiene atados. Cada vez que repites que no puedes, refuerzas la jaula mental que tú mismo construyes. Pero cuando entiendes que el mundo no tiene la obligación de rescatarte, descubres algo liberador: ya no necesitas permiso para avanzar. Y esa sensación de autonomía te devuelve el control que habías entregado a la queja. El desarrollo personal se vuelve real cuando dejas de compararte con lo que te falta y empiezas a construir con lo que tienes. Todos cargamos cicatrices, historias duras, injusticias. Pero esas experiencias no te definen, te preparan. El poder no nace en la comodidad, sino en la decisión de no volver a usar tu pasado como excusa. Cuando la autocompasión se transforma en acción, la vida empieza a moverse a tu favor. Ejemplo real: piensa en alguien que perdió su trabajo y en lugar de lamentarse, aprendió una nueva habilidad. No esperó que el sistema cambiara, se reinventó. Eso es superar la mentalidad de víctima, convertir la pérdida en impulso. La autodisciplina no florece en la queja, florece en la responsabilidad. Porque mientras culpas, pierdes energía; cuando asumes, recuperas poder. El mundo no te debe nada, pero tú te debes todo: respeto, compromiso, dirección. La autoconfianza crece cada vez que eliges no rendirte ante lo injusto. Y cuando dejas de esperar que alguien te dé lo que tú puedes crear, nace un tipo de libertad que ya no depende del entorno. La independencia emocional se construye así, paso a paso, sin drama,
con determinación. Y entonces lo entiendes, la vida no castiga ni premia, solo responde. Responde a tu nivel de enfoque, a tu acción, a tu responsabilidad. Mientras otros siguen esperando justicia, tú sigues avanzando. Porque el hombre que deja de culpar, deja de detenerse. Y ese paso, pequeño pero decisivo, abre la puerta a algo mayor, la fortaleza que solo nace cuando eliges dejar de ser víctima y empezar a ser creador. La mayoría teme a la soledad como si fuera un castigo. Pero los sabios siempre supieron que la soledad no destruye, purifica. Cuando el ruido del mundo se apaga, lo que queda es tu voz interior, la más honesta, la que no se esconde detrás de máscaras. En ese silencio incómodo es donde descubres quién eres sin adornos ni opiniones. Aceptar la soledad no es rendirse, es regresar a ti. Estar solo no significa estar vacío, significa estar disponible para escucharte. Muchos se llenan de distracciones, relaciones o rutinas solo para no enfrentar ese espacio. Pero la fuerza interior no se construye entre aplausos, se forja en el silencio. Luchar solo te enseña a confiar en tu criterio, a sostenerte con tus propias manos. Y cuando aprendes a disfrutar de tu compañía, dejas de buscar refugios temporales. La soledad tiene mala fama porque obliga a mirar de frente lo que evitamos, las inseguridades, los miedos, las incoherencias. Pero justamente ahí está su poder. Cada emoción incómoda es un mensaje que revela dónde necesitas crecer. Si la abrazas sin huir, descubres que no eras frágil, solo estabas distraído. La autodisciplina nace de esa escucha interna que la multitud suele ahogar. Ejemplo práctico: quien se atreve a pasar una tarde sin teléfono, sin música, sin redes, descubre su propio pensamiento. Al principio cuesta, el ruido mental grita, pero luego llega una calma distinta. En esa calma se enciende la claridad. El enfoque renace, el propósito se define. Porque cuando te sostienes en tu propio silencio, ya nadie puede manipular tu dirección. La soledad no es enemiga del desarrollo personal, es su raíz. Solo quien aprende a caminar sin compañía puede liderar con autenticidad. Los grandes avances nacen en momentos de aislamiento, cuando el alma deja de pedir compañía y empieza a exigir propósito. Ahí se gesta la resiliencia, esa capacidad de seguir incluso cuando nadie te ve, incluso cuando nadie te entiende. Aceptar la soledad también es un acto de libertad. Es dejar de mendigar atención, de buscar validación en ojos ajenos. Es entender que estar solo no te quita valor, te devuelve poder. Porque cuando ya no necesitas a alguien para sentirte completo, todo lo que llegue a tu vida será elección, no dependencia. Esa es la verdadera independencia emocional, poder compartir sin necesidad de llenar vacíos. Y cuando abrazas esa verdad, el mundo cambia de color. Ya no temes los espacios vacíos, los usas para reconstruirte. Ya no te asusta el silencio, lo conviertes en tu aliado. La soledad se transforma en un santuario donde recargas energía, donde tu propósito se reafirma, donde tu autoconfianza se vuelve inquebrantable. Y desde esa quietud profunda, comienza el verdadero crecimiento. No hay fortaleza verdadera sin fracaso. Los errores no son pruebas del destino, son la fragua donde se forja el carácter. Cada caída es un recordatorio de que aún estás en movimiento, y eso ya es poder. Quien teme equivocarse se condena a la parálisis, y quien cae pero se levanta, construye respeto propio. El desarrollo personal no es eliminar tropiezos, es aprender a convertirlos en cimientos. La mayoría se castiga por fallar, sin entender que el error no te define, te revela. Muestra donde aún necesitas disciplina, enfoque, resiliencia. La autodisciplina no florece en los días perfectos, sino en los días donde todo sale mal y aún así continúas. Ahí, en ese cansancio que no tiene testigos, nace tu fuerza interior. Caer no es fracasar, rendirse, sí. Cada vez que te levantas, reeducas a tu mente. Le enseñas que la caída no es un final, sino parte del proceso. Esa repetición crea confianza, la certeza de que, aunque el camino sea incierto, tú puedes manejarlo. El crecimiento no se mide en victorias, sino en la velocidad con la que vuelves al ruedo. Y cuanto más rápido te repones, más libre te vuelves del miedo a fallar. Ejemplo real: un atleta que tropieza en plena carrera no se detiene a lamentarse, se levanta antes de que el cuerpo lo piense.
Así debe actuar quien quiere dominar su destino. No esperes a sentirte listo para volver, muévete aunque duela. Cada intento después de una caída vale el doble, porque ya no nace de la emoción, sino del carácter. Y el carácter es lo que sostiene cuando todo lo demás se derrumba. El error también enseña humildad. Te recuerda que no lo sabes todo, que siempre hay algo que aprender, algo que ajustar. Esa humildad no te debilita, te vuelve más sabio. Porque el orgullo te encierra en la negación, pero la humildad te abre a la mejora. Y mejorar es la esencia de la resiliencia, avanzar a pesar de las cicatrices, no sin ellas. El carácter no se forma en los triunfos, sino en los reinicios. Cada vez que eliges levantarte, refuerzas tu identidad. Ya no eres solo alguien que intenta, eres alguien que persevera. Y esa perseverancia silenciosa crea una confianza que ningún aplauso puede dar. Porque cuando sabes que puedes levantarte, pierdes el miedo a volver a caer, y eso te hace imparable. Y llega un día en que miras atrás y entiendes que cada caída fue necesaria. Que sin esos tropiezos no tendrías la claridad, la fuerza, ni la determinación que hoy tienes. Aprendes que el dolor también educa, que las caídas no te rompen, te reordenan. Y descubres que el carácter no se hereda, se entrena, cada vez que decides volver a ponerte de pie. Vivimos en una era donde el ruido parece sinónimo de vida. Mensajes, opiniones, distracciones, todos compitiendo por tu atención. Pero lo irónico es que cuanto más ruido hay afuera, menos escuchas lo que realmente importa, tu propia voz. El silencio no es vacío, es el espacio donde la mente se limpia y el alma se reorganiza. Quien aprende a estar en silencio, aprende a escucharse. El silencio es un entrenamiento de enfoque. No se trata solo de callar los sonidos externos, sino de domesticar la conversación interna que sabotea tu claridad. Cada pensamiento innecesario es una interrupción a tu propósito. Por eso, la autodisciplina también consiste en crear momentos de quietud. Porque sin pausa, no hay dirección, y sin dirección, no hay desarrollo personal real. Muchos temen el silencio porque revela verdades incómodas. En la quietud, no puedes culpar al entorno, no puedes huir de ti. Pero justo ahí está el poder. Cuando dejas de distraerte, ves con nitidez que necesitas cambiar. Y lo que antes parecía confuso, empieza a ordenarse. El silencio no te juzga, te traduce. Te enseña a interpretar tus emociones con precisión y propósito. Ejemplo práctico, dedica 10 minutos al día a estar sin estímulos. Sin música, sin teléfono, solo respirando y observando. Al principio parecerá inútil, pero con el tiempo notarás cómo tu mente se calma y tu enfoque se afila. Esa práctica simple alinea tus acciones con tu propósito. Porque cuando escuchas tu voz interior, las decisiones dejan de ser impulsivas y se vuelven estratégicas. El silencio también fortalece la autoconfianza. En él descubres que puedes sostenerte sin constante validación. Aprendes que no necesitas ruido para sentirte vivo, ni aprobación para sentirte valioso. Esa independencia emocional te hace libre, porque cuando confías en tu intuición, dejas de correr detrás de opiniones ajenas. El silencio, entonces, se convierte en tu brújula más precisa. Hay quienes llenan su vida de estímulos para no pensar, y hay quienes usan el silencio para reconstruirse. Tú decides de qué lado estar. La fuerza interior no se mide por lo que soportas, sino por lo que eliges escuchar. En un mundo que grita, ser capaz de guardar silencio es un acto de poder. Porque el que puede calmar su mente, puede dominar su destino. Y cuando finalmente aprendes a usar el silencio como aliado, todo se ordena. Tu propósito se aclara, tu energía se concentra, tu camino se vuelve limpio. Ya no reaccionas, eliges. Ya no dudas, actúas con certeza. Y entiendes que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de ti mismo, ese tú que sabe exactamente hacia dónde quiere ir. Esperar a sentirse listo es el disfraz más elegante del miedo. Nadie se siente completamente preparado antes de dar un gran paso, y sin embargo, los que avanzan, crecen. La preparación total no existe, porque el aprendizaje comienza cuando ya estás en movimiento. Quien busca certeza antes de actuar, se condena a la indecisión. Luchar solo también es aprender a moverse con dudas, pero con propósito.
El secreto no es eliminar el miedo, sino caminar con él al lado. La autoconfianza no se construye pensando, se construye haciendo. Cada acción, por pequeña que parezca, te da una prueba real de tu capacidad. El desarrollo personal no ocurre en la teoría, sino en el terreno. El éxito pertenece a los que actúan con fe imperfecta, no a los que esperan señales perfectas. Muchos confunden preparación con procrastinación. Se esconden detrás de la excusa de aún no es el momento y dejan pasar su oportunidad. Pero el momento perfecto no llega, se crea. La autodisciplina es decidir que lo harás igual, sin garantías, sin condiciones, con los recursos que tengas hoy. Porque si esperas dominar el camino antes de empezarlo, nunca conocerás tu fuerza interior. Ejemplo claro, el que abre su primer negocio sin experiencia comete errores, sí, pero aprende lo que ningún curso enseña. El que comienza a entrenar sin saber la técnica exacta, fortalece su constancia antes que su cuerpo. Actuar sin estar listo es lo que te moldea, porque la acción revela lo que la reflexión esconde, tus límites reales y también tu potencial oculto. El crecimiento no viene de la seguridad, viene del salto. Cuando actúas sin certezas, tu mente se adapta, tu creatividad despierta, tu resiliencia se activa. Esa incomodidad inicial es el precio de la expansión. La independencia no se logra planeando más, se logra enfrentando el caos con dirección. Y cuando lo haces, descubres que la preparación no estaba afuera, estaba en ti. No confundas prudencia con parálisis. El análisis es útil hasta que se convierte en un muro. Empieza, aunque no tengas todo, aunque no sepas cómo acabará. La acción imperfecta vale más que la intención perfecta. Porque lo que hoy haces con duda, mañana lo harás con maestría. Nadie se convierte en experto esperando, todos lo hacen caminando. Y así un día entiendes que nunca estuviste completamente listo, pero diste el paso igual. Y ese paso lo cambió todo. Porque cada acción sin garantías fortalece tu carácter y reafirma tu propósito. El miedo no desaparece, se educa. Y al actuar pese a él, te das cuenta de algo poderoso, que la preparación no es un requisito del éxito, es su consecuencia. Ser fuerte no significa no sentir, significa no colapsar cada vez que sientes. La madurez emocional se construye cuando aprendes a sostenerte en medio de tus propias tormentas. La mayoría busca alivio inmediato, hablar, distraerse, evadirse. Pero la verdadera gestión emocional no busca consuelo, busca comprensión. Luchar solo también es aprender a sostener tus emociones sin anestesia ni rescates externos. El desarrollo personal comienza cuando dejas de usar el dolor como excusa. No necesitas que te salven, necesitas aprender a contenerte. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de observarlo sin permitir que te domine. La autodisciplina emocional es poder sentirlo todo sin perder el control. Eso es lo que te da fuerza interior, la capacidad de mantenerte firme mientras procesas lo que duele. La dependencia emocional es una forma silenciosa de debilidad. Creer que alguien más debe aliviar tu carga es entregar tu poder. La autoconfianza crece cuando entiendes que puedes ser tu propio refugio. Sí, compartir ayuda, pero depender limita. Cuando aprendes a calmarte sin validación, descubres un tipo de libertad que el ruido emocional nunca podrá darte. Ejemplo real, hay quienes, después de una decepción, buscan llenar el vacío inmediatamente. Otros se sientan con su dolor, lo enfrentan, lo estudian y lo transforman. Los segundos son los que maduran. Porque la emoción no se supera huyendo de ella, sino atravesándola. Cada vez que eliges procesar tu dolor en silencio, estás entrenando tu resiliencia y reforzando tu carácter. La gestión emocional también implica responsabilidad. No puedes culpar al pasado por cada reacción, ni al entorno por cada desborde. Crecer es asumir que tus emociones son tuyas, no del mundo. La autodisciplina no es solo física o mental, también es emocional. Controlar tu respuesta ante el caos es el arte más elevado del autocontrol. Cuando te sostienes sin rescate, la soledad se vuelve maestra. Aprendes a escuchar tu voz interior sin interferencias, a distinguir entre impulso e intuición. Esa claridad emocional te convierte en alguien más estable, más confiable, más enfocado. Ya no necesitas ser rescatado, porque has aprendido a rescatarte tú.
y eso te vuelve libre. Y entonces entiendes que la calma no llega de afuera, nace de ti, que no necesitas una catarsis para sanar, solo presencia para entender. La verdadera fuerza no es gritar más fuerte, es permanecer en silencio cuando el alma tiembla. Desde ese lugar sereno, sin drama, sin ruido, sin rescate, surge algo inquebrantable, la paz interior que nadie puede darte ni quitarte. La autodisciplina es el músculo invisible que sostiene todo cuando el mundo deja de mirar. Cualquiera puede ser constante bajo supervisión, pero solo los verdaderamente comprometidos lo son en silencio. Cuando nadie te observa, cuando no hay recompensas ni validación, ahí se revela tu carácter. La independencia real nace cuando actúas bien, incluso cuando no hay testigos. Esa es la diferencia entre un amateur y un maestro de sí mismo. La disciplina no es glamour, es estructura. No es inspiración, es cumplimiento. Es hacer lo que dijiste que harías, aunque el cuerpo no quiera, aunque la mente proteste. En esos momentos sin aplausos, sin reconocimiento, es cuando te construyes. Porque el respeto propio se gana cumpliéndote. Y cuando cumples contigo, no hay fracaso que te rompa ni éxito que te corrompa. Sin autodisciplina, la libertad se convierte en caos. Muchos creen que hacer lo que quieren los hace libres, pero sin estructura solo terminan perdidos. La fuerza interior no se mide en intensidad, sino en consistencia. Es fácil actuar cuando el entorno te empuja, el desafío está en hacerlo cuando nadie te empuja. Esa es la esencia del crecimiento real, moverte por convicción, no por estímulo. Ejemplo práctico, quien entrena cuando nadie lo ve, mejora más rápido que quien busca reconocimiento. El primero se impulsa por propósito, el segundo por aplauso. Y el propósito siempre vence, porque no depende de la opinión del día. La autodisciplina convierte los actos simples en rituales sagrados. Comer bien, levantarse temprano, cumplir con lo prometido, pequeñas batallas que forjan una voluntad indestructible. El problema no es la falta de motivación, es la falta de compromiso. Si necesitas sentirte inspirado para actuar, dependerás siempre del azar. Pero si decides hacerlo porque dijiste que lo harías, entonces ya no dependes de nada externo. Esa firmeza interior te da una ventaja invisible. Te convierte en alguien confiable, incluso para ti mismo. Y esa confianza es poder. La autodisciplina es el puente entre tu intención y tu destino. Sin ella, tus metas se quedan en palabras, con ella, se convierten en hechos. Por eso, cuando todo parece incierto, vuelve a tu rutina. Haz lo que sabes que debes hacer. No importa si es aburrido o pequeño, lo importante es sostenerlo. Porque cada acto cumplido sin supervisión fortalece tu identidad. Y llega un punto donde ya no necesitas aplausos, porque tu resultado habla por ti. No buscas reconocimiento, buscas respeto interno. Entiendes que la autodisciplina no es castigo, es libertad ordenada. Es la estructura que te mantiene firme cuando las emociones flaquean. Y en ese punto, cuando te mueves sin depender de nadie, descubres que el verdadero sostén siempre fuiste tú. El crecimiento real comienza cuando dejas de preguntar ¿qué hago? Y empiezas a preguntarte ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Resolver problemas por cuenta propia no es solo un acto de inteligencia, es una muestra de independencia. Quien depende siempre de consejos ajenos, nunca desarrolla criterio. La fuerza interior se forja cada vez que enfrentas un obstáculo sin huir del desafío. Ser ingenioso no es tener todas las respuestas, es saber improvisar con claridad. Los grandes solucionadores no son los que lo saben todo, son los que se atreven a pensar distinto. Aprenden a observar, a probar, a fallar y a ajustar rápido. Esa mentalidad flexible es la base del desarrollo personal. Porque el que se atreve a pensar por sí mismo, nunca queda estancado. La autoconfianza nace del resultado, pero también del intento. Cada vez que enfrentas un problema sin buscar ayuda inmediata, te demuestras que puedes. Y ese acto sencillo transforma tu mente. Porque cuando confías en tu capacidad de respuesta, el miedo se disuelve. La autodisciplina se convierte entonces en ingenio aplicado, constancia con dirección. Ejemplo real. Imagina que tu negocio enfrenta una caída en ventas. El enfoque común sería buscar un experto para resolverlo. Pero si tú analizas, investigas,
Pruebas estrategias y aprendes del proceso, creces más que con cualquier consejo. Resolver no es solo salir del problema, es fortalecer el músculo mental que te prepara para el siguiente. Esa habilidad es libertad pura. Ser autosuficiente no es cerrarse al mundo, es saber que, si el mundo falla, tú puedes seguir. El hombre que depende menos de los demás y más de su propio criterio se vuelve más seguro, más estable, más libre. Y esa seguridad no se hereda, se construye enfrentando lo incómodo, preguntando, experimentando, cayendo y levantándose una y otra vez. Resolver problemas también requiere humildad. La arrogancia busca respuestas rápidas, la sabiduría busca comprensión profunda. Y cuando entiendes la raíz de tus desafíos, dejas de repetirlos. Esa comprensión te vuelve más efectivo, más tranquilo. Ya no reaccionas, respondes. Ya no temes al error, lo usas como información. Y esa actitud te distingue de los que solo sobreviven. Y un día descubres que ya no te asusta la dificultad, porque sabes que puedes con ella. Que los problemas dejaron de ser amenazas y se convirtieron en oportunidades de crecimiento. Resolver por ti mismo no te aísla, te fortalece. Te vuelve autosuficiente, enfocado, creativo. Y desde ahí, desde esa certeza de poder sostener tu propio camino, nace la verdadera seguridad, la de quien ya no teme a nada, porque aprendió a confiar en sí mismo. El enfoque es la moneda más valiosa del siglo. Todo compite por tu atención, las redes, las noticias, las urgencias de otros. Y quien no protege su enfoque, pierde su destino. No puedes construir una vida con propósito si tu mente vive fragmentada. La autodisciplina empieza por decidir qué merece tu energía. Porque donde va tu atención, va tu vida. Proteger el enfoque es un acto de amor propio. Significa decir no, aunque incomode, cerrar puertas, aunque parezcan oportunidades. Muchos fracasan no por falta de talento, sino por exceso de distracciones. La independencia mental requiere límites. Quien no filtra lo que consume, acaba consumido por lo que no importa. La claridad no se encuentra, se defiende. Cada distracción es una promesa vacía. Te roba minutos, te roba energía, te roba dirección. Si el día se te va entre notificaciones y pensamientos ajenos, tu propósito se diluye. El desarrollo personal no ocurre en mentes dispersas. O entrenas tu enfoque, o el mundo lo entrenará por ti. La diferencia entre el éxito y el estancamiento suele estar en una palabra: atención. Ejemplo simple: apaga las notificaciones, pon el teléfono en modo avión durante 1 hora y observa cómo cambia tu productividad. Ese pequeño acto te devuelve poder. Te enseña que no eres esclavo del estímulo. La autoconfianza crece cuando eliges conscientemente qué ignorar. Porque la mente enfocada no necesita más tiempo, necesita menos ruido. El enfoque también implica renuncia. No puedes decir sí a todo y esperar avanzar. Renunciar a lo superficial es elegir lo esencial. Cada no a la distracción es un sí a tu propósito. Esa es la base de la fuerza interior, la capacidad de mantenerte fiel a lo que dijiste que importa, incluso cuando todo a tu alrededor intenta desviarte. El hombre enfocado no busca hacer más, busca hacer mejor. No corre, avanza con precisión. Su autodisciplina es estratégica, no caótica. Sabe que cada interrupción tiene un costo y decide pagarlo solo si vale la pena. Esa claridad lo vuelve más libre, más eficaz, más imperturbable. Porque mientras otros dispersan su energía, él la concentra donde produce resultados reales. Y cuando aprendes a proteger tu enfoque, la vida se simplifica. Dejas de sentirte abrumado, porque ya no intentas hacerlo todo. Te vuelves más productivo, más consciente, más presente. El propósito se vuelve tangible, el ruido se desvanece. Y descubres que la libertad que buscabas no estaba en hacer más cosas, sino en dedicarte por completo a una sola, la que realmente importa. Crecer tiene un precio, y uno de los más altos es perder la aprobación de quienes no se atreven a hacerlo. Cuando avanzas, inevitablemente incomodas. No porque quieras demostrar nada, sino porque tu progreso refleja la inacción de otros. La independencia se paga con soledad temporal y con miradas que no entienden tu cambio. Pero es el costo de quien eligió evolucionar.
Muchos no soportan verte avanzar porque les recuerda todo lo que postergan. Por eso critican, minimizan o se burlan. No lo hacen por maldad, lo hacen por miedo. Miedo a quedarse atrás, miedo a enfrentarse a su propia mediocridad. Tu crecimiento actúa como un espejo, y no todos están listos para mirarse. Por eso, no pidas comprensión a quien aún no ha despertado. La fuerza interior también se mide en silencio ante la crítica. No necesitas defenderte de quien no entiende tu propósito. Tu enfoque vale más que cualquier argumento. Cada minuto que gastas justificándote, lo restas de tu desarrollo personal. No estás aquí para convencer, estás aquí para construir. Y el ruido de los que no avanzan no debería alterar el ritmo de quien ya está en marcha. Ejemplo real: cuando alguien deja de salir cada fin de semana para invertir en sí mismo, los demás lo llaman aburrido. Pero con el tiempo, esa persona se vuelve dueña de su vida, mientras los demás siguen buscando excusas. El crecimiento no siempre se celebra, a veces se ataca. Y es justo ahí donde la autodisciplina emocional se vuelve escudo. Aprendes a caminar sin aplausos y sin permiso. El propósito no siempre te hace popular, pero siempre te hace libre. Renunciar a la aprobación es parte del proceso. Si buscas agradar, dejarás de avanzar. La independencia verdadera no teme incomodar, porque entiende que la incomodidad ajena es parte del precio del liderazgo. Crecer es soltar sin resentimiento, seguir sin culpas, avanzar sin mirar atrás. La resiliencia también se entrena soportando la incomodidad del rechazo. No todos entenderán tus límites, tus prioridades o tu silencio, y está bien. La libertad interior se consolida cuando eliges seguir fiel a tu visión a pesar del ruido. El que se estanca necesita compañía, el que crece necesita dirección. Tú decides qué prefieres, aceptación o propósito. Y llega un punto donde ya no duele que te critiquen, porque entiendes que el juicio ajeno no puede detener lo que es inevitable, tu evolución. Aprendes que crecer no te aleja de los demás, solo te acerca más a ti. Y cuando llegas ahí, cuando puedes avanzar sin resentimiento ni miedo, te das cuenta de que el costo del crecimiento era en realidad una inversión, la que te llevó a convertirte en quien siempre debiste ser. Llegó el momento de probar de qué estás hecho. Ya no necesitas validación, ni permiso, ni compañía para avanzar. Todo lo que buscabas afuera, estaba dentro de ti esperando decisión. Empieza hoy, levántate antes, cumple tu palabra, elimina una distracción, hazlo difícil sin testigos. Eso es luchar solo. Eso es crecer. Y ahora pregúntate, ¿vas a seguir esperando que alguien te empuje o vas a convertirte en quien ya no necesita ser empujado? Si estás listo para ese cambio, escribe en los comentarios: no espero a nadie, camino solo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, una promesa silenciosa que marque un antes y un después. Y si este mensaje te movió, suscríbete y activa las notificaciones. Porque cada video es una herramienta para fortalecer tu mente, tu enfoque y tu disciplina, hasta que nada ni nadie pueda detenerte.